Continuamos esta segunda semana de Adviento con los encuentros que nos van a ayudar a estar dispuestos para recibir al Señor que viene. Qué alegría compartir con vosotros este espacio, este encuentro, porque la verdad que es una verdadera alegría poder compartir lo que nos alegra, lo que enciende nuestro corazón. Soy la hermana María Dolores, hermana de la Presentación de la Virgen María de Granada, y abrimos este espacio de vocación PVM para ir adentrándonos progresivamente a ese camino, a ese encuentro con Jesús que ya está llegando. Él viene y tú vendrás. Esa era la invitación que os hacíamos para poder acoger estos momentos de encuentro. Bueno, si recordáis, en el vídeo de la semana anterior estuvimos hablando o estuve presentando varios personajes que nos van a ir acompañando a lo largo de este tiempo de Adviento. Era el profeta Isaías, Juan Bautista, José y María. Hoy nos vamos a centrar en el profeta Juan Bautista, pero no podemos desconectar su figura de aquella figura anterior que era el profeta Isaías. Bueno, pues Juan Bautista es figura de preparación. Juan era la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él es el que abre esa puerta a lo que es el Nuevo Testamento. Nos va a señalar a Jesús y lo vamos a ver progresivamente en los textos con los que vamos a ir alumbrando este día de hoy, este encuentro, ¿no? Bueno, pues fijaros que Isaías fue el primero de los profetas que anunció la venida del Mesías y Juan Bautista es el último profeta, el último que, y además lo señala, inminente, próximo, tan cercano como que era pariente suyo, era primo de Jesús. Y él pudo señalar de cerca esta llegada del Mesías, ¿no? Isaías decía en el texto, en Isaías, el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 24, decía: «He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel». Bueno, pues el anuncio de Juan Bautista es la unión entre esa promesa que nos hace Isaías, esa promesa esperada, y la promesa cumplida en la persona de Jesús, el Mesías de Dios. Bueno, pues este tiempo de Adviento, la voz de Juan Bautista nos hace una invitación y resuena como una llamada a la conversión, a esa transformación, a ese cambio del corazón, ¿no? ¿Y cómo viene esa transformación, esa conversión? Fundamentalmente nos viene por medio de la oración, a buscar tiempos de silencio, a hacer vacío de uno mismo, recogimiento interior, para acoger a Dios que viene. Es verdad, Dios está llegando. Lo que pasa es que tenemos que hacer un alto en el camino, parar, entrar en nosotros y descubrir que es verdad que Dios ya está próximo, ya está llegando, ¿no? La voz del profeta Juan Bautista, resuena con mucha fuerza. ¿Y por qué tiene tanta fuerza? Porque lo que él predicaba, lo que él decía, realmente lo vivía. Cuando él decía: preparad un camino al Señor, en el desierto preparad un camino al Señor. ¿Dónde estaba Juan? Juan vivía en el desierto. Donde en el desierto hay silencio, hay espacio no solamente para aburrirse, pero no es aburrirse, es llenarse, vaciarse para llenarse de algo más profundo y más intenso como es Dios, ¿no? Juan Bautista se retira también al desierto para ser capaz de escuchar, ¿no? Y para dejar que ese vacío lo pudiera habitar Dios, que Dios le pudiera hablar, ¿no? Por eso Juan encarna muy bien este tiempo del Adviento, ¿no? Bueno, pues esta predicación suya la escucharon muchos, ¿no? Y gracias a esta predicación se convirtieron y fueron capaces de descubrir al Mesías. Esa conversión que invita el profeta y a allanar esos caminos, esos senderos, se ve muy claro en ese texto del evangelista San Lucas, en el capítulo 3, versículos del 10 al 14, Lucas 3, 10, 14, cuando la gente le preguntaba:
¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para esa conversión, ¿no? Y Juan les decía, pues que aquellos que tuvieran 2 vestidos, que le dieran uno al que no tenía ninguno, y que aquel que tuviera comida, que la compartiera con aquel que no tenía, ¿no? Y así sucesivamente aquellos que le iban preguntando, tanto publicanos, que eran los cobradores de impuestos, como también los soldados se acercaban a él para preguntar, es decir, él era una figura muy importante, ¿no? Bueno, pues de él tenemos mucho que aprender. ¿Por qué? Porque Juan Bautista es uno de los grandes. De él dijo Jesús, no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Y bueno, la palabra de Jesús es verdad, ¿no? Por lo tanto, es Juan aquella persona que después de Jesús y de María, pues podemos ver como esa cercanía de Dios, esa presencia de Dios, esa persona auténtica, coherente, que hace suya esa voluntad de Dios sobre él, ¿no? ¿Por qué? Porque esa coherencia, porque él supo compaginar lo que Dios le estaba pidiendo con su propia vida. A veces disociamos, a veces por un lado va nuestro corazón y nuestra mente, se van separando y tenemos que lograr esa integración, esa unidad para poder realmente vivir en plenitud, con alegría, ¿no? A eso que nos está llamando el Señor. Bueno, pues eso lo pudo unificar Juan Bautista, ¿no? Fijaros que Juan también señalaba. ¿A quién señalaba? Señalaba a Jesús. Qué importante, ¿no? Encontrar hoy día también personas que nos señalen el camino para llegar a Jesús. Juan estaba un día bautizando en el río Jordán. Él tenía discípulos, era un maestro de la época, y 2 de ellos, Andrés y Juan, que estaban junto a él, les señaló. Pasó Jesús por allá, lo que podemos encontrar en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículos del 36 al 37, decía, al día siguiente Juan estaba otra vez con 2 de sus seguidores cuando pasó Jesús y les dijo, mirad, ese es el Cordero de Dios. Y cuando escucharon eso, Juan y Andrés le siguieron. Y a partir de ahí acompañaron a Jesús, es decir, cambiaron de maestro. Por lo tanto, Juan es uno de los grandes, pero que se hace pequeño, que mengua para que pueda crecer aquel que realmente es el maestro. Y es Juan quien nos lo señala. Bueno, ¿qué nos dice a nosotros la figura de Juan, la figura del profeta? Primero tenemos que partir de la base que todos nosotros somos profetas por nuestra condición de bautizados. Cuando nos bautizamos por medio de la acción del Espíritu Santo y en medio de la Iglesia, formamos parte de la Iglesia y nos constituimos, Dios nos constituye en sacerdotes, en profetas y en reyes. Hoy nos vamos a centrar en eso de ser profeta. Bueno, ¿quién es el profeta? Tú eres profeta, tú eres bautizado, por lo tanto estás llamado a vivir como profeta, siendo boca de Dios. Es decir, el profeta le prestaba a Dios sus labios. ¿Para qué? Para denunciar las injusticias, para no callarse ante la opresión que sufría el pueblo, los pobres. Y bueno, ¿y esto a ti cómo te resuena? ¿Qué te dice a ti esto? ¿Realmente lo vives? Es decir, ¿tú llamas la atención a los demás cuando hay personas que se burlan de otros? ¿O cuando el otro pisotea porque quiere llegar más alto? ¿O cuando sin vergüenza y sin impunidad se roba a los demás o se le engaña? ¿Denuncia esta injusticia? Te pregunto, pregúntatelo tú. El profeta, y tú también eres profeta, yo también soy profeta, son hombres y mujeres de Dios que invitan a la conversión, a la transformación, al cambio. Bueno, pero primero hay que entrar. Cada uno de nosotros tenemos que entrar. Entras en esa dinámica de transformar tu corazón, de volverte al Señor con tus buenas acciones, con tus buenas obras, con la gracia, por supuesto, porque esto no es cuestión de puño, necesitamos la gracia de Dios, ¿no? Entras en esa dinámica de la transformación del corazón cuando tienes deseos nobles, buenas ideas, e invitas al otro a vivir de esta manera. ¿Crees que es posible actuar de esta manera? Luego, por otro lado, el profeta anuncia con alegría la llegada del Mesías. Por lo tanto, el profeta también es motivo de alegría, ¿no? Su predicación, sus palabras, siempre llevan al otro
a ser transmisor de buenas noticias, que seamos portadores de buenas noticias, ¿no? Porque Jesús viene a transformar nuestras vidas, primero la nuestra, personal, y después la de los demás. Dejémonos transformar por el Señor, porque cuando eso se obra en nosotros, nos lo creemos de tal manera que ya no nos lo podemos callar. Esa es la acción profética, ¿no? El poder llevar a otro esta acción salvadora que Dios ha ido realizando en cada uno de nosotros. Y luego recuerda también, no es solamente hablar por medio de palabras, que tus gestos también hablen, que tus obras también hablen. ¿De qué? De algo nuevo. Algo nuevo está brotando, ¿no lo notáis? Pues permite al Señor que vaya transformando tu vida para que puedas ser coherente entre lo que dice y lo que hace, entre lo que proclamas y expresa, para señalar a ese Señor que viene y que nos llega a través de la vida y de la entrega de todos aquellos que esperamos en Él. Señala al Señor y lleva a muchos a Él. Os voy a hacer una propuesta para este tiempo de Adviento, ahí lo tenemos en la pantalla, ¿no? Juan Bautista en esta segunda semana nos está invitando a varias cosas. La primera es a preparar el camino de tu vida para que Jesús llegue. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues la propuesta es la que nos decía él, el desierto, ¿no? Orar, silenciarte y vaciarte. Y luego esa conversión, las buenas obras. Y cuando hablo de buenas obras también hablo de pensamientos, ¿no? De acciones. Y luego, por otro lado, esa segunda propuesta lleva a los otros a Jesús. Fijaros que nuestro mundo de hoy va sin sentido. ¿Cuántas personas viven sin rumbo? No se han encontrado con Jesús, no han tenido la oportunidad, el regalo, la bendición que hemos tenido nosotros, ¿no? Ojalá que tú puedas ser un testigo creíble de lo que el Señor ha realizado en ti y puedas manifestarlo con alegría a los demás. ¿Qué te dice esto? ¿Cómo te resuena el que tú también puedas ser testigo? Testigo de algo más grande, de algo que te excede, que te supera, ¿no? Pero que se hace carne, que eso es lo que vamos a contemplar en Navidad, ¿no? Esa encarnación de Dios que se hace uno de nosotros para podernos llevar hasta Él. Bueno, pues si Dios, tú sientes que Él te está pidiendo este ser profeta, vivirlo realmente en su radicalidad, pues no le des muchas más vueltas, pregúntatelo, hazlo motivo de oración, y si eres tú también elegido, designado por el Señor para llevarle a otro. Bueno, pues si te lo estás preguntando, escríbenos, ahí hemos dejado nuestro número de WhatsApp y también en nuestras redes sociales. Aquí tenemos, podéis comunicar, contactar con nosotros, no solamente por WhatsApp, también por correo electrónico, que lo tenéis el primero, y por medio de nuestras redes sociales, de Facebook, de Instagram, podéis seguirnos y veréis que cada uno de estos días del tiempo de Adviento vamos a ir publicando, pues bien un trocito de la liturgia de las horas, o del Evangelio, de la primera lectura o del Salmo, algo que nos vaya preparando internamente, calentando nuestro corazón para recibir, acoger, prepararnos al Señor que viene. ¿Y tú vendrás? Bueno, pues os esperamos de verdad que este tiempo de Adviento sea un tiempo de preparación, de venida, de esperanza, de alegría y de acoger al Señor que está llegando a tu vida para amarte. Nos vemos la semana que viene y os deseo una feliz semana.